El cáncer de mama es el más frecuente que sucede en las mujeres de todo el mundo y en las mujeres de México. Sin embargo, es el cáncer que más se puede tratar, que más se puede curar, siempre y cuando lo detectemos a tiempo. ¿Y cómo podemos detectarlo a tiempo? Bueno, pueden empezar ustedes en casa una vez al mes a hacerse la revisión, la autoexploración mamaria, de manera que si detectan alguna alteración, pueden acudir a CREAFAM para complementar su evaluación. El momento ideal para hacerse la autoexploración o la edad ideal es a partir de los 20 años. Aunque existe una gran diversidad de métodos de autoexploración, les voy a recomendar uno muy sencillo. Es importante que lo hagan una vez por mes, de manera que identifiquen cuál es su tejido normal. Lo primero que pueden hacer es sentarse o pararse frente a un espejo, con la espalda derechita, con las manos en la cintura y con su mano derecha revisarse el seno izquierdo. Primero la parte externa, de arriba hacia abajo, con movimientos muy suaves, de manera que identifiquen la parte normal de su seno. Después, con la mano izquierda, revisarán el seno derecho con los mismos movimientos de arriba hacia abajo, la parte externa, y terminan con la parte interna. Identifiquen si hay alteraciones en la piel, alteraciones en la coloración de ambos senos o la presencia de dolor, aunque es frecuente en determinados momentos de su periodo que haya dolor. Si se presenta un dolor que no existía antes o notaron alguna bolita que ya estaba y empezó a crecer, acudan a CREAFAM para complementar su revisión. Existe un método de imagen, un estudio que nos puede ayudar a detectar alteraciones, que es la mastografía o mamografía. Esta debe hacerse una vez por año a partir de los 40 años de edad. Cuando nuestra paciente tuvo un familiar muy cercano con cáncer, por ejemplo, una tía que le hayan detectado el cáncer a los 45 años, pues entonces esa paciente tiene que hacerse una mastografía desde los 35 años, es decir, restar 10 años a la edad a la que a su familiar se le detectó el cáncer de mama. Afortunadamente, en la mayoría de casos, identificamos que se trata de un quiste o un tumor benigno, pero en el caso de que tengamos alguna sospecha, en CREAFAM tenemos lo necesario para hacer el diagnóstico, confirmar o descartar esa sospecha y orientar a nuestros pacientes hacia un tratamiento, hacia el mejor tratamiento. El primer paso de los tratamientos que comentamos es la cirugía y la realizamos aquí en CREAFAM. Esta implica quitar el tumor completito y quitar ganglios de la axila del lado que esté afectado. Y de acuerdo al resultado del análisis de esta primera cirugía, se complementa o se puede complementar el tratamiento con la quimioterapia y posteriormente la radioterapia. 8 de cada 10 pacientes van a necesitar de los 3 tratamientos. Una vez que una paciente con cáncer de mama ha terminado sus tratamientos, requiere de algo que se llama vigilancia. Esa vigilancia la hacemos en la consulta oncológica en CREAFAM durante 5 años. Cada cierto tiempo estamos haciendo revisiones físicas y cada año al menos la paciente necesita de hacerse una mastografía. Entonces no olviden realizarse su autoexploración y acudir a CREAFAM por lo menos cada año con sus mastografías para hacer una evaluación integral. Recuerden que prevenir puede mejorar su salud.